¿Cuál es la diferencia entre terminar de y acabar de? Estas dos expresiones a menudo son sinónimas, pero no siempre. Por ejemplo, podemos decir ayer terminé de leer la novela o ayer acabé de leer la novela. No importa, es lo mismo. Sin embargo, mientras que también podemos decir estoy cansado porque acabo de correr 10 kilómetros. En esta frase no podemos reemplazar acabo de por termino de. Si esto te confunde, yo te lo explico. Todo esto sucede porque en realidad acabar de tiene dos significados similares pero diferentes. Acabar de indica el fin de una acción, como en ayer acabé de leer la novela. En este caso, podemos reemplazarlo por terminar de. Ayer terminé de leer la novela. Estas dos frases significan exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia ni de matiz ni de formalidad. Es una pura cuestión de preferencia personal. Sin embargo, acabar de tiene un segundo significado que en realidad es similar al primero. Indicar el fin reciente de una acción. Por ejemplo, cuando decimos estoy cansado porque acabo de correr 10 kilómetros. No solo comunicamos el fin de la acción, sino además indicamos que ha terminado recientemente. En este caso, no podemos reemplazar acabar de por terminar de. Fíjate además en los tiempos verbales. Podemos usar terminar de en cualquier tiempo verbal. Por ejemplo, pretérito indefinido. Ayer terminé de leer la novela. Presente de indicativo o de subjuntivo. Espérate un minuto, que termino de leer este capítulo y hablamos. O, cuando termine de leer este capítulo, hablamos. También en futuro, por ejemplo, ¿cuándo terminarás de leer este libro? Etcétera, etcétera, etcétera. Y en todos estos casos, podemos utilizar indistintamente terminar de o acabar de. En cambio, aunque seguro que alguna mente creativa o ingeniosa podrá encontrar alguna excepción a lo que voy a decir ahora, lo más habitual es usar acabar de con el matiz de fin reciente solo en presente o en imperfecto. En presente, como decía antes, podemos decir estoy cansado porque acabo de correr 10 kilómetros. En imperfecto podemos decir, por ejemplo, cuando llegué a la estación el tren acababa de salir. Es decir, que el tren había salido justo antes de que yo llegara. En resumen, acabar de tiene dos significados: indicar el fin de una acción o indicar el fin reciente de una acción. En el primer caso, lo podemos sustituir por terminar de sin ninguna diferencia de significado. En el segundo caso, no lo podemos reemplazar por terminar de y además lo más natural es conjugarlo en presente o en pretérito imperfecto. Espero que este vídeo te haya ayudado. Si todavía tienes dudas, escríbemelas en los comentarios. ¡Hasta pronto!